reino de Jesús. Y del versículo 12 al 23 quiero que lo ubique y en la medida que vayamos desarrollando la enseñanza, pues vamos trabajando en ella y al mismo tiempo reflexionando en este pasaje. Pero antes de entrar a mirar los versículos que vamos a reflexionar, quiero que tengamos un contexto, un panorama del Evangelio de Mateo. Pensemos un poco en ese contexto de Mateo. Mateo es el evangelio más largo de los 4 evangelios. De hecho tiene 28 capítulos, es el evangelio más largo. Pero también unido a eso es el evangelio que más cita al Antiguo Testamento. Todos los evangelios citan el Antiguo Testamento, hacen referencia a algún libro, algún pasaje, algún texto del Antiguo Testamento. Pero el evangelio de Mateo es profuso en ello, es abundante en ello. Mateo le escribe a judíos conocedores de la ley, y posiblemente son una comunidad de judíos que se han convertido a Cristo, o posiblemente a una comunidad de judíos que él está tratando de evangelizar. O sea que al leer Mateo vamos a encontrar que él le habla a una comunidad que conoce el Antiguo Testamento. De hecho no explica muchas cosas porque da por entendido que quienes están leyendo conocen de qué se trata, de qué está hablando. El propósito central del Evangelio de Mateo es presentar a Jesucristo como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, mostrar que Él es el descendiente de David. Pero también Mateo quiere presentar a Jesús como el descendiente de Abraham. Es decir, en Jesús está la genealogía, el propósito, la promesa, la bendición de todo el Antiguo Testamento. Mateo trata de presentar a Jesús como rey. De hecho lo presenta como rey, pero también presenta a Jesús como profeta y presenta a Jesús como sacerdote. Y quiero que atiendan esto que estoy hablándoles, porque a veces para poder entender la Biblia hay que entender los contextos, el panorama general de lo que nos está diciendo el libro. El Evangelio de Mateo está dividido estratégicamente en 5 fragmentos. El primer fragmento, los primeros 3 capítulos, relacionan a Jesús preparado desde la genealogía hasta el precursor de la predicación, que es Juan el Bautista. La segunda parte arranca en el capítulo 4 y va hasta el capítulo 8, donde Jesús empieza a predicar y centra en el capítulo 5 al capítulo 8 el famoso sermón de la montaña, conocido como el monte de las bienaventuranzas o sermón de las bienaventuranzas. Luego del capítulo 9 al capítulo 17, 18 vemos un fragmento donde Jesús hace milagros, prodigios, sana, pero también donde es confrontado, donde tiene discusiones. Por eso el cuarto fragmento es las discusiones frente a los judíos que se negaban en aceptar que Jesús era el Mesías. Inclusive hasta el mismo Juan el Bautista manda a preguntar si él es el que estaban esperando. Y los familiares de Jesús tienen dificultades para entender que él era el Mesías. Y termina el último fragmento hablando del Jesús consumado en la cruz, resurrección y la gran comisión. ¿Por qué hago todo este breve relato de Mateo? Porque para poder entender lo que vamos a estudiar, tenemos que entender a quién le habla Mateo y qué dice Dios a través de Mateo a nuestras vidas. Ahora, lo primero que quiero llamar, y es el primer punto de la reflexión, que está en el versículo 12 al 14, tiene que ver con los orígenes, el comienzo. Todo tiene un comienzo. Nada en la vida nace por el azar, nada es el resultado del azar. Nada se construye de la noche a la mañana. El famoso golpe de suerte, el que está esperando que la vida le cambie por un golpe de suerte, se va a encontrar con que en la vida hay que luchar, en la vida hay que sobrevivir. La vida misma tiene un componente que es la lucha, hay que luchar. Y el cristiano es un luchador, porque Jesucristo nuestro Señor fue un luchador. El versículo 12 al 14 dice la palabra que cuando Juan el Bautista fue preso, Jesús volvió a Galilea. Eso dice el versículo 12.
Y dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. Realmente leer esta historia pareciera que solamente se limitara a darnos una narrativa del acontecimiento de Jesús regresando a Galilea. Para poder entender, para contextualizar esto, ubiquémonos en un lenguaje que nosotros dominemos. Galilea es un departamento, así como en Colombia hay departamentos: Cundinamarca, Tolima, Magdalena, Antioquia, bueno, todos los que hay. Entonces Galilea es un departamento y Judea es otro departamento. Judea es el otro departamento. En Judea queda la capital, Jerusalén. Y Jerusalén es el centro espiritual, económico, político e histórico de Israel. O sea, ser de Jerusalén, vivir en Jerusalén, trabajar en Jerusalén, estudiar en Jerusalén, hacer parte de la vida de Jerusalén, era en cierta medida vivir en una ciudad desarrollada, histórica, famosa. Como cuando alguien dice: yo vivo en Londres, yo vivo en Nueva York, yo vivo en una ciudad de esas europeas que lleva historia. Entonces esa es Jerusalén. Y allá en Jerusalén, en el río Jordán, en Judea más bien, en el río Jordán, empezó el ministerio Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empezó a predicar arrepentimiento. Y dice la Biblia que Jesús fue a Juan el Bautista y fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando fue bautizado, la Biblia dice que los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo como paloma, habló a Jesús y dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y después del bautismo de Jesús, Jesús se va al desierto. Y en el desierto dice la Biblia que Jesús fue tentado por Satanás después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Todos conocemos la historia, amén. No estoy hablando nada diferente de lo que usted ya sabe. Y Jesús, después que sale del ayuno, allá en Judea, escucha que a Juan el Bautista lo han encarcelado. Y dice el versículo 12 que esa noticia llevó a Jesús a que regresara a Galilea. Pero Galilea no es un territorio, digámoslo, famoso. De hecho, los de Judea ven a los de Galilea como los gentiles, no lo ven como un lugar especial. De hecho, es menospreciado. La región de Galilea es menospreciada. ¿Recuerdan ustedes cuando uno de los discípulos le presenta a su hermano a Jesús y dice: hemos hallado a un hombre que nos ha contado todo, ¿no será este el Mesías? Y le pregunta a él: ¿de Nazaret saldrá algo bueno? ¿De Galilea podemos esperar algo bueno? ¿Podrá salir algo valioso de allí? Pues Galilea no tiene ningún ícono para decir: este es un personaje de Galilea, este es un personaje que nació allá, que es libertador. No, todo está centrado en Judea. Y cuando Jesús regresa a Galilea, no va a su tierra, no va a su casa, no va a Nazaret, se va a una ciudad llamada Capernaum. Ahora, en esto que he dicho, hay algunos aspectos que me parecen relevantes resaltar. Que Juan está encarcelado significa adversidad. O sea, el comienzo del ministerio de Jesús se va a dar en unos contextos de persecución, de adversidad. Cuando usted quiere vivir la vida cristiana, cuando usted quiere caminar para seguir al Señor, se va a encontrar que en muchas ocasiones tendrá que enfrentar adversidades. ¿A cuánto le ha pasado? Pruebas, luchas, dificultades, problemas, enfermedades, crisis económicas, crisis familiares, crisis emocionales. Pensar que el evangelio no trae adversidad es pensar que nosotros vamos a estar inmunes a una realidad que a todo ser humano le visitará. Entonces la adversidad está marcada cuando habla de Juan estando preso. Pero también vemos algo que tiene que ver con el desprendimiento. Y el desprendimiento está en el versículo 13, porque Jesús no se va a Nazaret donde se ha criado.
Jesús no se va a vivir donde tiene sus amigos, donde es conocido. No, hay un desprendimiento. Y sabe, Dios cuando va a hacer algo en nuestras vidas, generalmente hace que algunas cosas que para nosotros hasta hoy son valiosas, uno tenga que empezar a desprenderse de ellas. No podemos hacer la voluntad de Dios sin desprendernos de aquellas cosas que Dios en un momento dado no quiere que usted lleve, no quiere que camine el Señor con esas cosas. Pero nosotros somos dados a atesorar, a apropiarnos de cosas, y ahí hay una crisis. Si bien estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, Jesús nuestro Salvador, que no pecó, que no falló, por lo menos sí nos deja entrever el versículo 13 que Jesús tuvo que dejar a Nazaret, tuvo que dejar la ciudad donde se crió e ir a habitar en Capernaum, que representa cosas nuevas. Hay cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero para que sucedan tenemos que desprendernos de aquellas cosas que ya no son. Tenemos que desprendernos de aquellas cosas que necesariamente tenemos que quitar. De hecho, el Señor Jesucristo nos recuerda en esta historia cuando Él se desprende de vivir en Nazaret para ir a vivir a Capernaum, cuando el Señor llamó a Abraham. Abraham era un hombre que no tenía hijos, que su esposa era estéril, que vivía allí en Ur de los Caldeos. Y cuando usted lee el llamamiento a Abraham, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cuántos están escuchando esto? O sea, Dios, para bendecir a Abraham, primero lo saca de donde está. El ministerio de Jesús va a comenzar, ese inicio del ministerio de Jesús, y Jesús tiene un desprendimiento de Nazaret. No va a Nazaret, se desprende de Nazaret. Y esto tiene mucho que ver con aquellas cosas que Dios quiere hacer en nosotros y que de una u otra manera tenemos que desprendernos de ellas. Yo no sé de qué tendrá usted que desprenderse. Dios sabe de qué tengo que desprenderme, pero Dios quiere tratar con nosotros desde esa área. Y ese desprendimiento, en el versículo 14 agrega algo: es para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. O dicho de otra manera, esto que está sucediendo tiene como propósito darle la honra a Dios, darle la gloria a Dios. Ahora bien, ¿cuántos saben que Dios tiene el control de todas las cosas? A ver, ¿cuántos saben que Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Y cuántos pueden decir: Dios es soberano y como tiene el control de todas las cosas, mi vida en Dios es el propósito de Él? ¿Cuántos saben que usted es un propósito en Dios? Entonces, detrás del encarcelamiento de Juan, detrás de la decisión de Jesús de regresar a Galilea, detrás de la decisión de Jesús de no vivir más en Nazaret, sino irse a Capernaum, a esa ciudad marítima que está allá ubicada estratégicamente como una ciudad comercial, detrás de todo esto hay algo que dice el versículo 14: para que se cumpliera el propósito de Dios. Y hay cosas que han pasado en su vida con un único propósito: que se haga la voluntad de Dios. Y hay cosas que cuando nos han sucedido nosotros no las entendemos, no comprendemos el por qué nos están pasando, pero todas estas cosas tienen como propósito que se cumpla la voluntad de Dios. Y eso puede ser una enfermedad, una crisis económica, un tiempo de desempleo, un tiempo de vulnerabilidad emocional, un tiempo de situaciones adversas. Y usted pregunta: ¿por qué viene eso? ¿Por qué tuvo que sucederme eso? ¿Por qué me está sucediendo esto? Todo esto a veces sucede para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Así que cuando usted esté pasando alguna situación, enfóquese en el propósito y no en la circunstancia. Cuando esté viviendo alguna adversidad, enfóquese en el propósito y no en la circunstancia que está pasando. ¿Por qué? Porque las circunstancias son pasajeras, mas los propósitos son permanentes, estables y bendecidos por el Señor. Versículo 14, la Biblia termina mencionándonos entonces que este traslado de Jesús a Galilea, más exactamente a Capernaum, el desprenderse de Nazaret, tiene que ver con el propósito de Dios para la vida de Jesús. Segundo punto:
Ahora vamos a entender cuál era el propósito. Versículo 15 y 16. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El versículo 15 y 16 está hablando de Jesús yendo a habitar a un lugar donde va a alcanzar a los que están separados. O sea, el versículo 15 y 16 nos está hablando de Jesús, el que va a los que están separados, a los que no hacen parte. Pero hay algo que en el versículo 15 y 16 acentúa. Y vienen preguntas de estos dos versículos. ¿Acaso usted recuerda el lugar en que estaba antes que el Señor le alcanzara? ¿Recuerda dónde estaba? ¿Recuerda en qué camino andaba? ¿Recuerda cuáles eran sus raíces? ¿Recuerda qué era lo que pensaba, en qué caminaba? ¿Sabe? A veces nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. A veces se nos olvida qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces se nos olvida, fácilmente olvidamos de dónde nos trajo Dios, de qué nos sacó el Señor, de qué situación adversa nos sacó. Aún viviendo como cristianos, aún nosotros caminando como cristianos, no sé si le ha sucedido que pasa momentos de adversidad, momentos difíciles. Y quizás Dios en esos momentos de adversidad, en esos momentos difíciles, Él extendió su mano para sacarnos de allí. Y entonces Capernaum, Neftalí, Zabulón, que vive en tinieblas, que está sentado en sombra de muerte, que está alejado de Dios, ahora tiene la visitación de Jesús. Y eso tiene que ver con lo que Jesús vino a hacer a nuestras vidas. Cuando usted puede entender que Jesús vino a su vida, y cuando usted puede reconocer que su vida en Dios tiene una razón de ser. Por eso, mi hermano, quiero decirle algo. Si usted reconoce que Dios ha hablado a su vida, si usted reconoce que Dios ha tenido misericordia de usted, si usted reconoce que Dios ha sido misericordioso, transformador, que ha sido un Dios que nos ha bendecido, ¿cuántos reconocen esa misericordia y favor de Dios? Eso tiene que verse reflejado en un cambio, un cambio que marca su vida, un cambio que transforma su vida. Y ese cambio no es para agradar a los hombres. Ese cambio es el resultado de la presencia de Dios en su corazón. Por eso Pablo dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga cómo compartir con los que padecen necesidad. Pablo empieza a hablar de los cambios. Si usted conoció el Evangelio, ejemplo, y no se ha casado, cásese, no se quede así, porque usted conoce el Evangelio, sabe que Jesús le ha amado, le ha bendecido, le ha transformado. Cambie su vida. Si usted vive una vida suelta, sin compromiso, comprométase, porque el Evangelio es compromiso. Dígale al que está a su lado: el Evangelio es compromiso. No es religión, es compromiso. No es que usted recibe una palabra y tan bueno ir a la iglesia, tan rico estar en la iglesia. No, el Evangelio es compromiso. El Evangelio es eso. Si usted fornicaba, no fornique más. Si usted adulteraba, no adultere más. Si usted era vicioso, deje el vicio. Si usted vive una vida sin compromiso, comprométase. Porque el pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz, dice el pasaje. Y nosotros éramos ese pueblo que vivíamos en tinieblas, y el Señor resplandeció en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ha resplandecido Dios en su vida? Comprométase. Y esto es lo que vemos en el versículo 17. Fíjese el versículo 17, porque el versículo 17 podríamos definirlo en la médula de este pasaje que hemos leído. ¿Qué dice el versículo 17? Leámoslo y analícelo ahí en el Señor. ¿Qué dice el verso 17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 17? Predicaba Jesús. Predicaba Jesús. Jesús fue un predicador y maestro itinerante. Karl Barth, un teólogo suizo, hablando de la vida y el ministerio de Jesús, dice que era un ministerio que nació, vivió para anunciar el mensaje que Dios Padre le había encomendado. Jesús estaba por todo lado moviéndose y predicando, pero su mensaje tenía un propósito y el eco de su mensaje tenía esta palabra: arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? No es más que un cambio de la forma de pensar. Es una manera diferente de pensar que se va a ver manifestado en la manera de hablar, en la manera de ver las cosas, en la manera de obrar. El arrepentimiento cambia nuestra forma de pensar. El arrepentimiento cambia nuestra forma de pensar, de hablar y de hacer las cosas. No quiere decir que una persona llega a un grado de perfección. De hecho, no hay nadie perfecto en esta vida. No existe una iglesia perfecta, un cristiano perfecto, un líder perfecto, una familia cristiana perfecta, un pastor perfecto, un líder de alabanza perfecto, un cantante perfecto. No lo existe. No lo hay. No lo busque. No busque la perfección en las cualidades de una persona, porque seguro que no las va a encontrar. Al contrario, va a ver los defectos, los errores, las cosas que no les agradan. Pero lo que sí nos busca y lo que sí quiere el Señor es que usted tenga y que yo tenga una mentalidad de cambio. Y esa mentalidad de cambio está marcada en mi forma de pensar, de ver, de actuar. Por eso Jesús predica un evangelio que habla del cambio y que invita a ver el reino de Dios. Jesús predicó el reino de Dios. El sermón que Jesús dio fue: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a enseñar el reino de Dios, y el reino de Dios es el mensaje que predica la iglesia. El reino de Dios es el mensaje que anuncia la iglesia. Y entonces la iglesia tiene un sermón que es el que Jesús dejó, y es invitar a las personas a entregar su vida a Cristo para que puedan ver cambios reales en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de vivir. Y esos cambios reales son la manifestación de Dios en nuestras vidas. Este versículo 17 tiene una triada, y la triada es predicación, arrepentimiento, manifestación del reino. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted confía en el Señor, va a haber transformación en su vida. Por eso antes les estaba diciendo: si usted siente que el evangelio ha llegado a su corazón, si reconoce que Jesús es el que ha tenido misericordia, conviértase, cambie, haga las cosas para Dios y no para los hombres. Entréguese realmente a Dios. No mire a Dios desde lejos, no mire el compromiso desde lejos. Si usted no se ha bautizado, bautícese. Dios le está llamando. Comprométase con Dios, porque el evangelio es compromiso. Repítale al que está a su lado: evangelio es compromiso. No es religión. Religiones hay muchas. El mundo está lleno de religión. Y de hecho la religión está fracasada en cierta medida. Si hay algo que está fracasando, es la religión. Si algo que está en crisis, es la credibilidad en las instituciones, tanto política, religiosa. Todo eso está en crisis. La gente ya no cree. Las nuevas generaciones no creen. Les cuesta trabajo creer. Creen en Dios, mas no le pueden creer a la iglesia. Creen en Dios, mas no le pueden creer a los cristianos. ¿Por qué? Porque la religiosidad opaca lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si usted es una persona comprometida,
Entréguese al Señor. Porque el versículo 18 al 22 nos muestra el efecto del Evangelio. Andando Jesús, verso 18, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué estaban haciendo? Echando la red en el mar. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo Jesús? Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En ambas ocasiones dice el pasaje que el Señor vio. ¿A quién vio? Primero vio a Pedro y Andrés. ¿Y qué estaba haciendo Pedro y Andrés? Estaban en la faena, laborando, pescando. De hecho, el texto dice que estaban echando la red. O sea, están tratando de ganarse el pan diario, tratando de pescar algo, tratando de producir, tratando de salir adelante. Pero luego, cuando menciona cómo ve a Jacobo y a Juan, ellos estaban remendando las redes. Recuerde que Jesús se fue a vivir a Capernaum, era una ciudad marítima, era un puerto marítimo, había mucha pesca, mucha gente vivía de la pesca. Pedro y Andrés tenían una empresa de pesca. Jacobo y Juan de igual manera eran pescadores de profesión y estaban trabajando, el uno tratando de sacar sustento y el otro remendando las redes para seguir produciendo, luchando. Y en ello está el reflejo del Dios que nos conoce en toda circunstancia. En ello está el reflejo de la lucha. Seguramente usted dice: yo me la he pasado luchando en la vida, he tratado de sacar las cosas adelante en la vida, me he esforzado, he querido salir adelante, pero no he podido hacer nada. He luchado y las redes se me han roto y he pescado y no he sacado nada. A esos Jesús ve. Jesús ve nuestras luchas. Jesús ve sus luchas. Jesús ve sus preocupaciones. Jesús ve sus temores. Jesús ve sus miedos. Jesús ve sus afanes. Jesús ve sus debilidades. Jesús ve sus caídas. Jesús ve todo lo que está sucediendo en este momento. Quizás usted es el Pedro y el Andrés que están echando la red, bregando a salir adelante, luchando contra una enfermedad, luchando con los problemas económicos, luchando por construir un sueño, preocupado o preocupada por el futuro suyo, de su hogar. Quizás usted está luchando para sostener el hogar, porque está que se le acaba el hogar, porque usted siente que ese hogar está agonizando y está luchando para sostenerlo, o luchando para que un hijo salga adelante en sus estudios, o luchando para que ese padre cambie con esa mamá o esa mamá con el papá. Luchando contra una enfermedad que le han diagnosticado y que le han dicho que es grave. Quizás usted está luchando o remendando o mirando, pero Jesús ve todo y Él conoce nuestras luchas. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: Señor, gracias porque tú conoces mis luchas. Y eso está aquí marcado. Pero en medio de esas luchas está el llamado. Porque en el versículo 19 dice: y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y en el versículo 21, la parte final, cuando dice que estaban remendando las redes, dice: y los llamó. Qué hermoso ver esto, Dios llamando a aquellos que están luchando, Dios llamando a aquellos que están tratando de abrirse en camino, y los llama. ¿Sabe que usted está aquí porque Dios le ha llamado? Usted sirve a Dios porque Dios le ha llamado. Usted no le sirve aquí ni a la iglesia, ni al pastor, ni al consistorio, ni a la institucionalidad. Usted debe servirle a Dios, porque Él fue el que envió a su Hijo
a rescatarle. Su compromiso debe ser con Dios, su lealtad debe ser con Dios, su fidelidad debe ser con Dios. Por eso usted no puede mirar su vida hacia Dios mirando otros caminos. Centre su vida en Dios. Y cuando Jesús llama a estos hombres, lo hermoso del relato es que en ambos casos la Biblia dice que ellos al instante obedecieron a la invitación y fueron invitados, y ellos atendieron al llamado. Al instante dejaron las redes, al instante dejaron sus padres, al instante acudieron. Y eso tiene que ver con el Dios que nos llama y que usted escucha que le está llamando. Estamos empezando un año y qué bueno que usted piense las cosas que Dios le está hoy llamando a seguir, a dejar. Jesús dejó a Nazaret para ir a Capernaum. Estos pescadores van a dejar sus redes, sus barcas, para seguir a Jesús. ¿Qué cosas se han levantado en su vida que se interponen para no poder seguir a Jesús? ¿Qué cosas se han levantado hoy en su casa, en su vida, en su pensamiento, que le impiden seguir a Jesús? Siga a Jesús que le está invitando. Siga a Jesús. Este año comprométase con Jesús. Este año usted que, como lo dije anteriormente, si no se ha bautizado este año, comprométase con Dios y bautícese. Este año honre su hogar si no se ha casado. Honre a ese esposo, honre a esa esposa, honre a ese hijo, honre a esa hija y cásese para hacer la voluntad de Dios. Comprométase con Dios en aquellas cosas que usted sabe que puede comprometerse. Quizá usted tiene un don, un talento y se ha acostumbrado a estar en la banca. Comprométase con Dios, no con el hombre, con Dios. Que Dios le va a bendecir, que Dios le va a guardar. Pero el evangelio es compromiso. El evangelio es compromiso. Eche raíces, eche raíces, eche raíces para que Dios ensanche su vida. Y concluyo con el verso 23. El evangelio es enseñanza y manifestación del poder del reino. ¿Qué dice el verso 23? Leámoslo, con eso terminamos. Y recorrió toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo termina este relato que hemos leído de Mateo? Jesús predica el evangelio. Jesús recorre toda la Galilea y un avivamiento se mueve en Galilea. Los campesinos, los artesanos, los pescadores, los desconocidos, los no contados, los que no eran reconocidos en Jerusalén, porque Jerusalén es la casta, es la crema innata, Galilea es el prole. Allá empieza un movimiento, no un movimiento político, no un movimiento religioso. Empieza un pueblo a reconocer a Jesús. Y ese recorrido de Jesús por toda esta región empieza a traer la manifestación del reino. Empiezan los milagros, los prodigios, pero Jesús está enseñando y predicando. Esa es la razón del ministerio de Jesús, para enseñar y para predicar. Enseña y predica, y los hombres que no habían escuchado ahora son enseñados y reciben un mensaje, y su vida empieza a ser transformada. Pero luego dice el verso 23 que había manifestación de Dios, sanidad de toda dolencia. Escuche esto: donde se predica y donde se enseña, el Señor se manifiesta. Donde se ora, donde se busca, Dios hace milagros, hace prodigios. Por eso cristianismo es dependencia y compromiso, porque usted hace las cosas dependiendo de Dios. No empiece nada sin antes ponerse de rodillas delante de Dios. No inicie un día sin antes arrodillarse delante del Señor y colocar en sus manos ese día, pedir que le guarde, que le proteja, que le sostenga. No inicie ningún negocio sin antes orar. Tenga una vida de comunión. Jesús está predicando, Jesús está enseñando, y el Señor empieza a sanar, a liberar. ¿Cuántos creen que si usted se compromete con Dios, Dios va a sanar, Dios va a liberar, Dios va a prosperar, Dios va a cambiar?
Mi hermano, la dinámica del Evangelio es: comprométase con el Señor. A manera de reflexión final, Jesús va a Capernaum, despojándose de Nazaret y despojándose de Judea. No se quedó en la casta ni se quedó en Nazaret, fue al lugar donde el Señor lo envió. Y allí empezó a predicarle a un pueblo alejado que caminaba en sombras de tiniebla de muerte, y la luz del Evangelio empezó a alumbrar. Y en ese alumbrar del Evangelio llamó a hombres que estaban luchando, hogares que estaban luchando, como usted y como yo, que luchamos en la vida, y a esos llamó para bendecirlos. Y siguió predicando y enseñando y sanando. Eso quiere decir que el Señor le está llamando hoy para que se comprometa, para que se dedique y para que sirva al Dios que dio todo por usted a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo de la palabra, por este tiempo de reflexión. Gracias, Señor, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y gracias, Señor, porque a través de la palabra nosotros crecemos y aprendemos a hacer tu voluntad. Danos, Señor, esa disposición. Danos, Señor, esa entrega. Danos, Señor, esa búsqueda de tu presencia. Permite, buen Dios, que nuestra vida sea una vida que se centra en ti, que vive para ti, que camina para ti, que hace la voluntad tuya, que se esfuerza por caminar bajo la cobertura tuya, Señor. Queremos ser un pueblo de la palabra, un pueblo que vive en la palabra, que camina en la palabra, que adora en la palabra, que sirve en la palabra, que canta la palabra, pero que cree en el Dios que hace maravillas y prodigios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Preparamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos que voluntariamente hemos preparado para traer al altar. Diezmamos y ofrendamos en generosidad. Diezmamos y ofrendamos en obediencia, pero también en gratitud. No damos porque nos toca. No vaya a dar porque le toca dar. No se sienta obligado a dar. Dé con un corazón generoso a Dios. Que el que da generosamente, Dios le bendice generosamente. Damos gracias al Señor por los diezmos y por las ofrendas que en esta mañana el pueblo de Dios ha preparado para ministrar. Señor, te doy muchas gracias por cada dador alegre, por cada corazón dispuesto en ofrendar, en diezmar conforme a tu palabra. Bendice su economía, trae la economía del reino de los cielos a la vida de la iglesia, de cada familia, de cada trabajo, de cada empresa, de cada negocio, Señor. Que los milagros del cielo financieros también se hagan evidentes en el corazón de un pueblo que te sirve con un corazón sincero. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recogemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos para la gloria del Señor mientras damos los anuncios. El próximo sábado a las 10 de la mañana se va a realizar la congregacional de negocios de la Iglesia Presbiteriana de Girardot. Será la congregacional para nombrar nuevos ancianos, nuevos diáconos, presentar los proyectos de la iglesia y presentarles las labores realizadas en el 2022. Por lo tanto, invito a los hermanos activos a participar de esta reunión. En esta semana se estarán llamando para confirmar asistencia, porque se va a dar el almuerzo y entonces no queremos preparar más almuerzos de los que se requieren para que no se vayan a desperdiciar recursos y comida. Y también necesitamos ratificar los que van a asistir, porque vamos a ir al proyecto ecológico Siembra un árbol para comer, siembra un árbol para vivir, que el colegio y la iglesia están desarrollando en el lote de Barzaloza. Ya hay 1 hectárea sembrada entre limón y plátano
una hectárea sembrada entre limón y plátano, y vamos a que ustedes conozcan lo que este año se hizo, la construcción del tanque de agua, el reservorio que tenemos allí y lo que viene como proyecto, donde se integrará el proyecto ecológico con ayuda social, con campos abiertos para la educación de nuestros niños. Y esta inversión necesita el apoyo de oración de la iglesia, pero también ir al campo de acción. Y entonces el sábado necesitamos saber cuántos van a ir, porque necesitamos contratar los buses que nos van a llevar, donde vamos a ir, donde vamos a mirar lo que se está haciendo y por supuesto donde vamos a ir a orar. Así que esta semana estaremos llamándole para confirmar su asistencia. El miércoles tenemos tiempo de la palabra aquí a las 6:30, presencial y virtual. Jueves, predicación en el barrio Quinto Patio, allí estaremos predicando el evangelio a las 7 de la noche. Viernes 4:30, reunión de damas de manera virtual. Viernes 6:30, reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Sábado 4 de la tarde, reunión de jóvenes a las 10 congregacional. Y domingo nuestras 3 reuniones, 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Damos gracias a Dios. Vamos a orar para terminar. Damos gracias a Dios por Yurani. Yurani, nos alegra verla. Gloria a Dios por ese Dios que estuvo ahí en esa operación, que ministró, que bendijo y la sacó adelante. Dios es bueno y su misericordia. Un saludo a su esposo también, Dios le bendiga. Y damos gracias a Dios porque usted cubre en oración a personas. Tenga en oración a nuestra hermana Aura Vanega de Salazar. Tenga en oración a nuestra hermana Chela, la hermana Graciela, Chelita le digo yo, Chela Salazar Vanegas, tengámosla en oración. ¿Cómo sigue Chelita? ¿Está en Bogotá o acá? Bogotá. Seguimos orando, creyendo que Dios obra. Tengamos en oración a estas 2 hermanas. Tengamos en oración a Filomena, la abuelita que está recuperándose de haberse fracturado el fémur. Cubramos en oración a todos aquellos que de una u otra manera pedimos que estemos orando. ¿Sí, Yurani? Venga, Yurani, venga para que le escuchen. Sigamos orando por los abuelitos de nuestra iglesia también, cubriendo a nuestros abuelitos de la tercera edad. Sí, Yurani, venga. ¿No puedes subir? Ok. Buenos días. Yo quiero darle las gracias a ustedes por las oraciones que hicieron por mí, pidiéndole al Señor por la recuperación, por mi cirugía y por todo el trayecto que viví. Es muy reconfortante saber que hay personas que están orando por usted, que usted no está sola, que está con Dios primeramente, pero que hay personas que están orando por usted. Yo sabía que estaban orando por mí. En esa UCI muchas veces uno no alcanza a entender ni a dimensionar la palabra amor o sacrificio, ese sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz, que Él vivió esas cosas por amor a nosotros. Allá yo decía, Señor, lo que yo estoy pasando acá no es nada comparado con lo que tú pasaste, viviste por mí en esa cruz del Calvario. Toda la sangre que derramaste, el dolor, tú no tenías una UCI, no tenías analgésicos, te abrieron también, a mí me abrieron el esternón. Cosas que uno dice, no dimensionamos el poder levantarnos, el poder respirar, el poder tener su familia, muchas cosas que nos parecen sencillas y común de la vida cotidiana. Pero ahora que viví esa situación, le digo, Señor, tu amor es tan grande para cada uno. Tu amor es inmensurable, tu perdón, porque tú no te quedaste en esa cruz del Calvario, sino que resucitaste y me diste vida eterna, porque yo me voy a quedar aquí en este cuerpo, sino que un día sé que voy a tener la vida eterna, que voy a estar con Él por siempre y para siempre. Entonces dimensionemos el sacrificio tan grande que Jesucristo hizo por usted y por mí en esa cruz del Calvario,
y darles las gracias a todas ustedes que estuvieron pendientes de mí. Amén. Damos gracias a Dios por los testimonios que glorifican a Jesús y exaltan a Dios como el Señor de nuestra vida y de nuestra salud. Vamos a orar para terminar, que la bendición de nuestro Dios repose sobre su vida. Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de congregarnos. Ahora, Dios, vamos a nuestros hogares con tu bendición. La bendición tuya que sostiene, que fortalece y que bendice. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga. Feliz semana. Nos vemos esta semana en las actividades de la iglesia y el sábado en la congregacional. Bendiciones.